Existe un momento en la vida en que todo parece desmoronarse, llega sin anunciarse, golpea sin piedad, y deja un eco que reverbera en nuestra mente, a veces por días, a veces por meses, e incluso por años. Ese instante puede ser un fracaso estrepitoso, o la pérdida de un ideal que nos había mantenido en pie. Para los estoicos, lejos de ser un fin, ese momento era una puerta hacia la comprensión profunda del destino y la aceptación radical de la existencia. Su manera de abrazar la adversidad iba más allá de una simple resignación. No se conformaban con encogerse de hombros y aceptar la mala fortuna sin reflexión, sino que veían en cada golpe el latido mismo de la vida, un latido que, por inevitable, merecía ser querido y celebrado. Amor fati. Amar el destino, con sus luces y sus sombras, con sus victorias y sus fracasos. Se ha dicho que los estoicos eran austeros y fríos, pero la realidad es que en su silencio y sobriedad habitaba un corazón encendido por la conciencia de que nada en la vida está de más. Todas las experiencias cuentan, y el fracaso, por más doloroso que sea, revelaba una enseñanza que no se podía ignorar. Para el estoicismo, todo ocurre por una razón inscrita en el orden del universo. Epicuro hablaba de placer, Aristóteles del justo medio, Platón de las ideas, pero los estoicos prefirieron el lenguaje de la virtud en armonía con la naturaleza, y en esa armonía el fracaso se convertía en un peldaño hacia la fortaleza, la sabiduría y la templanza. Cada caída era una forja donde se templaba el carácter, donde el acero del alma se endurecía para afrontar lo siguiente que trajera la vida. La concepción del destino no era una fatalidad estática, sino un fluir incesante que podía encauzarse a través de la virtud y la razón. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, recordaba que no tiene sentido resistirse a lo que ya es, solo queda observar, aprender y actuar desde la serenidad. Epicteto, nacido esclavo y marcado por las circunstancias más adversas, encontró en su aparente desgracia la semilla de la libertad más auténtica, la interior. Y el mismo Séneca, hombre de letras y consejero de poderosos, vivió exilios y penurias que moldearon su filosofía, siempre confiando en que, incluso en medio de la tormenta, la mente podía hallar la paz si se aferraba a la virtud. El fracaso, entonces, no era un oscuro enemigo al que había que aniquilar a toda costa, sino un maestro severo que nos devuelve a la ruta del aprendizaje. A veces, cuando las cosas suceden de manera diferente a como las habíamos soñado, la frustración se abre paso y nos envuelve en un manto de resentimiento. El estoicismo nos invita a preguntarnos, ¿quién dijo que la realidad tenía que ajustarse a mis deseos? ¿Por qué me aferro a un futuro imaginado, ignorando la realidad que tengo frente a mí? Y es en ese acto de cuestionamiento donde nace la fuerza. En lugar de ver la caída como una negación de nuestro valor, se descubre la posibilidad de transformarla en un trampolín de crecimiento. No se trata de romantizar el dolor, ni de convertir el fracaso en un objeto de culto. El sufrimiento puede sacudirnos con tal intensidad que nos cueste respirar y nos deje bloqueados durante un tiempo, pero Amor Fati nos invita a aprender a respirar dentro de esa asfixia, a saborear la experiencia sin perder de vista que en su esencia guarda un potencial de crecimiento. El fracaso deja de ser un antagonista y se convierte en un episodio dentro de la trama de nuestra vida. Un episodio que, aun cuando sea amargo, cumple una función fundamental. La aceptación no es sumisión, sino la lucidez de quien entiende que pelear contra lo que ya es no conduce a ninguna parte productiva. Seguramente, a quienes viven un momento de angustia tras un revés, les puede resultar casi imposible imaginar que esa crisis tiene algo de valioso. Tal vez se pierda un negocio floreciente, o se fracase en un proyecto personal que consumió años de dedicación y pasión. Quizás se quiebre una relación que parecía inquebrantable, o aparezca de pronto un rechazo profesional. En tales circunstancias, uno siente que el mundo se rompe bajo sus pies. El corazón late con un ritmo inestable y la mente se llena de reproches. Hubo noches en que Marco Aurelio se reclinaba en su lecho, preguntándose por qué su destino, como emperador, le exigía estar siempre alerta ante peligros y traiciones. Pero en la calma de la madrugada, reencontraba la convicción de que la providencia, o el orden natural del universo, seguía su curso.
y que en su propia esencia humana habitaba la capacidad de redescubrir la serenidad. Para el estoicismo, si algo escapa a nuestro control, no merece amargarnos. Por supuesto, este principio choca con nuestra propensión a querer tenerlo todo bajo control. Aún así, recordemos que la clave no está en la apatía, sino en la comprensión de que podemos responder, mas no forzar lo que escapa a nuestras manos, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, el manejo de nuestras emociones. Todo eso sí nos pertenece. Los demás factores, la fortuna, las circunstancias, incluso la salud hasta cierto punto, están fuera de nuestro dominio. Y así, cuando llega el fracaso, el estoico se detiene, respira y revisa qué parte de esa derrota es realmente su responsabilidad. Si la encuentra, la asume con valentía. Si no la encuentra, no carga con esa losa que no le corresponde. Al final, el fracaso será un recordatorio de nuestra humanidad y de los límites que nos definen. Resulta liberador contemplar la vida desde esta perspectiva. Incluso si en un primer momento sentimos rabia, impotencia o tristeza, el simple hecho de observar esos sentimientos con cierta distancia nos devuelve el control de nuestro interior. El estoico no anula las emociones, sino que se ejercita en no dejarse arrastrar por ellas de manera irreflexiva. Si el miedo irrumpe, se permite sentirlo, pero no se deja paralizar. Si la ira se enciende, la reconoce, busca su origen y la canaliza, de modo constructivo. Y si la tristeza lo envuelve, la acoge sin juzgarla, dándose el tiempo suficiente para procesar la pérdida o el error. En esa práctica cotidiana, la vida recupera su color auténtico, sin brillos falsos ni sombras invencibles. Es importante aclarar que amor fati no significa abrazar un conformismo pasivo. No es un llamado a aceptar las injusticias del mundo y dejar que todo suceda sin cuestionar nada. Por el contrario, los estoicos defendían la virtud activa y la participación en los asuntos de la comunidad. Séneca fue consejero político y escribió obras con un fuerte sentido moral. Marco Aurelio gobernó un imperio en tiempos de constantes guerras, intentando regirlo con la equidad que dictaba su razón. Catón, un ejemplo admirado por todos los estoicos romanos, luchó contra lo que creía injusto hasta el final de sus días. Todos ellos se involucraron con su entorno. Vieron en sus acciones la oportunidad de influir en el curso de la historia y, cuando algo salía mal, en vez de maldecir la realidad, volvían al centro de su práctica, examinar lo ocurrido, entender su lugar en ese suceso y reorganizar las fuerzas para seguir adelante. Lo que distingue la mirada estoica es la renuncia a la protesta estéril contra lo inevitable. No hay espacio para enojarse con el destino mismo, como si uno pudiese cambiar a voluntad los designios que ya están en marcha. Ese tipo de rabia termina envenenando el espíritu y consumiendo energía que podría dirigirse a la acción constructiva. El fracaso se vuelve parte del destino, un elemento más en el tejido de nuestra historia personal. Y la invitación es clara. Si no puedo cambiarlo, lo amaré como una pieza fundamental del camino. Si puedo cambiar algo, obraré con toda mi voluntad para mejorarlo. Nada más, nada menos. En la práctica, aprender a querer el fracaso como parte del destino no se logra de la noche a la mañana. Requiere entrenar la mente en la perspectiva de la impermanencia. Así como aceptamos los días soleados y los días lluviosos, las primaveras y los inviernos, hemos de aceptar nuestros altibajos. La naturaleza no se detiene, el cosmos gira y nosotros giramos con él. Cuando nuestras expectativas chocan contra lo que sucede, sentimos esa punzada de dolor. Con amor fati, reconocemos que era preciso vivir esa punzada, era una estación más en nuestro ciclo personal. El dolor tampoco es eterno, llega, golpea, enseña y se va. Cuando baja la marea de la frustración, descubrimos, con asombro, que estamos de pie, que hemos sobrevivido y que algo en nosotros ha mutado, quizá volviéndose más fuerte o más consciente. Algunas personas confunden esta aceptación con pérdida de pasión. Creen que quien adopta la filosofía estoica abandona el entusiasmo por la vida o se vuelve insensible. Pero basta adentrarse en las páginas de los estoicos para encontrar a hombres llenos de fuego interior, aunque dirigían su energía con orden y elegancia. No deliraban con planes imposibles. No forzaban al universo a plegarse a su voluntad. Caminaban con la certeza de que,
si sus esfuerzos culminaban en victoria, sería bien recibida. Y si esos mismos esfuerzos se topaban con el fracaso, habría una razón oculta en la estructura de la realidad, un propósito que valdría la pena descubrir. Consciente de esto, Marco Aurelio apuntó en sus reflexiones: vive cada día como si fuera el último, pero sin dramatismo, sin hipocresía ni fingimientos. Una invitación a la presencia absoluta, en la cual el fracaso no es una plaga que interrumpe la fiesta, sino parte del movimiento natural que nos sostiene. Cuando uno contempla la vida de Epicteto, se da cuenta de que su condición de esclavo nunca lo definió como persona. Podía haber vivido en la más amarga de las resignaciones, pero eligió adoptar una perspectiva interior inquebrantable. Las cadenas físicas jamás sometieron su espíritu. Y así, sin tener prácticamente nada en sus manos, llegó a enseñar a otros a vivir en libertad interna. Su existencia nos recuerda que el fracaso externo, por más duro que sea, no dicta la grandeza o la miseria del individuo. Lo que define realmente es la forma en que gestionamos ese suceso, lo que aprendemos de él, el grado de paz que logramos mantener en el alma cuando todo a nuestro alrededor se viene abajo. ¿Qué implica, entonces, amar el destino? Se trata de recibir cada escena que la vida nos presente y tratar de actuar con la mejor versión de nosotros mismos. Se trata de saber que la vida no está hecha de pedestales eternos ni abismos perpetuos. Todo pasa. Y cuando llegue el fracaso, le daremos la bienvenida como a un mensajero que nos trae un código secreto, un enigma que, al descifrarlo, expande nuestra comprensión de la existencia. El estoico halla una especie de alegría serena en ese acto de descubrimiento, porque entiende que toda experiencia, por amarga que sea, enriquece la textura de su conciencia. Podríamos preguntarnos si esta visión estoica es aplicable a nuestro vertiginoso siglo XXI, plagado de redes sociales, estrés constante y una búsqueda incesante de validación externa. ¿Acaso no es el estoicismo una filosofía de otra época, inadecuada para quienes viven en la vorágine tecnológica y económica del presente? Sin embargo, la búsqueda de la serenidad frente a la incertidumbre es tan relevante hoy como en 1960 la antigüedad. Nuestro entorno ha cambiado, pero la ansiedad ante lo impredecible, el temor al fracaso y la aspiración a una vida con sentido siguen tan vivos como siempre. Podemos sentirnos asfixiados por la competencia o por expectativas sociales incesantes. El remedio que propone el estoicismo no ha perdido vigencia. Cultivar la libertad interior y amar lo que es, sin rendirnos, pero sin obsesionarnos con dominar lo indomable. Incluso a nivel práctico, es frecuente que proyectos modernos de desarrollo personal o productividad retomen conceptos estoicos, invitando a la gente a entrenar la mente y el carácter, más que a lamentar la mala suerte o las circunstancias desfavorables. Este legado filosófico se mezcla con otras disciplinas como la psicología cognitiva, que sugiere que nuestro bienestar depende, en gran parte, de la interpretación que damos a los eventos, más que de los eventos en sí. Los estoicos intuían esta realidad hace siglos. No es lo que sucede lo que hiere nuestra alma, sino el juicio que emitimos sobre ello. Y el fracaso, bajo esa lente, se vuelve un fenómeno moldeable por nuestra perspectiva. Hay quienes, después de un revés, caen en un pozo de desesperación e inutilidad, convenciéndose de que no sirven para nada, que el universo los castiga o que todo esfuerzo es inútil. El estoico, en cambio, contempla ese mismo revés y formula una pregunta central. ¿Cuál es la oportunidad de crecimiento aquí? ¿Qué parte de mí puede reforzarse con esta prueba? Y así, con paciencia, recomienza. No se engaña pensando que será sencillo, pero comprende que, en última instancia, resistirse al curso de los acontecimientos con ira y desaliento solo multiplicará la desdicha. Por tanto, prefiere reenfocar su energía en lo constructivo. La figura de Séneca, a menudo, se menciona para reflejar la aparente contradicción del estoicismo. Un hombre adinerado que aconsejaba vivir con frugalidad y aprecio por las virtudes sencillas. Pero Séneca mismo explicaba que no se trata de renunciar al mundo, sino de no depender emocionalmente de lo que el azar nos dé o nos quite. Si en un momento la fortuna nos sonríe, disfrutémoslo con gratitud. Si más tarde nos abandona, no derrumbemos la serenidad por perder aquello que nunca nos perteneció de forma segura. El fracaso económico o el desprestigio social duelen, nadie puede negarlo,
Pero si uno cultiva la virtud y la paz interior, el dolor no será el fin de la historia, sino el principio de una comprensión más amplia y profunda. Así, el fracaso no es un callejón sin salida, sino un desvío que nos empuja a ver el camino desde otro ángulo. Y el estoicismo, con su invitación constante a cooperar con la naturaleza, en lugar de enfrascarse en una lucha sin sentido, nos acerca a una libertad que no se basa en tenerlo todo bajo control, sino en saber responder con equilibrio a lo que ocurre. Amar el destino, en este sentido, es amar la propia vida con todas sus vueltas y sus recovecos, amar la experiencia completa, sin censurar las partes más oscuras o dolorosas. Como la noche que antecede al amanecer, el fracaso precede a la renovación de nuestro ser, si sabemos integrarlo en nuestra narrativa. El silencio posterior a una caída es una oportunidad para oír la voz interior que pregunta: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Qué puedo aprender? ¿A dónde quiero dirigirme ahora? Aunque estas cuestiones puedan parecer incómodas, iluminan el camino. El estoico no huye de esas preguntas. Encararlas significa, a fin de cuentas, encarar la vida misma. El universo se expande, la naturaleza evoluciona, los imperios nacen y mueren, y nosotros atravesamos ciclos de plenitud y escasez, de alegría y tristeza, de certezas y vacilaciones. Uno de los legados más hermosos del estoicismo es la confianza de que, pase lo que pase, el ser humano dispone de recursos internos para sostenerse con dignidad y coraje. Amor. Fati implica este abrazo a la totalidad de lo que somos y de lo que nos ocurre. El fracaso es apenas una pieza más del rompecabezas, y sin ella el cuadro estaría incompleto. A través de esta integración, nuestra historia se vuelve más rica y, curiosamente, más amable. Nos sorprendemos al descubrir que, en vez de caer en la amargura, florece en nosotros una compasión sincera hacia nosotros mismos y hacia los demás. De tanto comprender la fragilidad de la condición humana, se aprende a acompañar el dolor propio y ajeno con ternura, sin victimismo ni arrogancia. Fracasar ya no es un estigma que deba ocultarse, sino una consecuencia natural de estar vivos, de atreverse a intentar, de lanzarse a la aventura de ser. En la voz de los estoicos, hay un eco de la antigüedad que resuena con fuerza en nuestra modernidad. Su invitación a la sobriedad emocional y a la expansión de la conciencia no ha perdido vigencia. En cada caída, la semilla de la resiliencia se activa, recordándonos que nadie queda definido por un solo acontecimiento. Todos somos más grandes que nuestras victorias y más complejos que nuestras derrotas. Rechazar una parte de la vida, sea la derrota, el dolor, la incertidumbre, es rechazar la vida misma en su plenitud. He ahí la esencia de amor fati, un abrazo incondicional a la realidad, un reconocimiento de que lo que sucede, de una manera misteriosa, sucede para nuestra transformación. El fracaso, desde esta visión, se convierte en una llamada a despertar nuestra humanidad. Puede ser el estímulo que nos sacude cuando la inercia ya no nos deja ver con claridad. Puede ser la mano que derriba nuestros castillos de arena para que veamos más allá de nuestras ilusiones frágiles. Y puede ser, sobre todo, la chispa que reavive la llama de la sabiduría, esa que nos inspira a vivir con más autenticidad y a descifrar el significado más profundo de nuestras acciones. No es una tarea sencilla, pero nada valioso lo es. Los estoicos mostraron que, con práctica y determinación, es posible convertir el fracaso en una oportunidad de crecimiento. Su mensaje se mantiene en pie a través de los siglos, transmitiéndonos que la vida es un viaje en el que cada parada importa y que la aceptación no es rendición, sino una forma distinta de conquistar. Amar el destino, pues, no es un eslogan vacío. Es una filosofía de vida arraigada en la comprensión de que, al final, todo lo que llegue, sea adversidad o bonanza, forma parte de esa gran aventura que nos define como seres humanos. Y si en algún momento los vientos del destino nos arrojan al abismo del fracaso, podemos recordar la sabiduría de aquellos sabios silenciosos. Cada abismo es también un espejo que nos enfrenta a nuestra verdad más honda, y cada vez que nos atrevemos a mirarnos en él, renacemos con los ojos abiertos. El fracaso, parte ineludible de esa danza, deja de ser un obstáculo y se convierte en un paso más que nos acerca a la plenitud de aceptar la vida tal cual es,
con toda su fuerza y su belleza, con sus golpes y sus caricias, con su simbiosis eterna entre luz y oscuridad. Eso es amor fati.